basada en la evidencia, ¿no? La medicina basada en la evidencia. ¿Cuáles son las evidencias que hoy tenemos? Y hoy tendríamos que hay una enorme cantidad de evidencias que vamos a ver un poco ahora de intervención o no intervención que están demostradas que mejoran la calidad de la asistencia. Apropiada a cada mujer, nosotros lo que tratamos de entender es que cada mujer o cada proceso de nacimiento es distinto. Hasta en una misma mujer, primer embarazo, segundo embarazo, es distinto. Y poder reconocer que para eso debe ser, cada proceso de nacimiento tiene que ser individual, eso es bien importante. Al punto tal que en la evidencia a nivel mundial todo el mundo habla de lo que es la relación 1 a 1, ¿no? Cada mujer debería recibir la asistencia durante el trabajo del parte del parto individualizada, no generalizada. Eso es lo que lo transforma más apropiado. Integral, lo que es el equipo multidisciplinario. Creo que para mí este es uno de los principales puntos a siempre, a cada vez avanzar más. Reconocer que en el equipo, que la asistencia de todo proceso de embarazo, nacimiento, parto y puerperio, hay un equipo y todo ese equipo debe intervenir desde su lugar y en su momento. Desde el control del embarazo, desde el agente comunitario que capta a la mujer y que la apoya cuando no lo está, desde la doula que la acompaña en el trabajo de parto, desde la partera que controla todo ese trabajo de parto o ese parto cuando es de bajo riesgo, el ginecólogo cuando tiene que intervenir en el momento de que ese parto salga desde una situación y el neonatólogo en el momento en el cual tiene que intervenir. Entender que no nos pisamos la sábana, de que no tenemos por qué pelear por los lugares, reconocer que cada uno es su lugar. Eso transforma un equipo multidisciplinario y no que una persona tenga la responsabilidad sobre toda la atención del parto, porque me parece que eso es muy importante. Respetuosa, y creo que ahí lo más importante cuando hablamos de respetuoso es eso, de respetar los derechos y las ganas y qué es lo que la mujer trae en su lugar. Van a ver un poco más adelante de lo que es el plan de parto. Recomendar, tratar de promover que la mujer tenga una participación activa de esto y pueda ser siempre informada. No medicalizada. Ese es el punto que hablábamos hoy. Reconocer que las intervenciones que se hacen hoy en día, en su mayoría las intervenciones, no tienen una justificación adecuada. Y cuando nosotros planteamos que esa intervención que vamos a realizar tiene una justificación, tenemos que hablar con la mujer, plantearle cuál es la intervención, cuál es el objetivo de lo mismo y lograr evaluar con la mujer, con la familia, riesgos, beneficios. Porque vamos a ver ahora que muchas de esas intervenciones hoy en día no tienen ningún riesgo, ningún beneficio y sí aumentan los riesgos. Y eso es lo que cuando yo voy a hablar al principio, por qué yo creo que el paradigma hoy o la dificultad que se nos genera es reconocer que nosotros, el equipo de salud, el sistema está muy afirmado, muy basado en el pilar de la intervención médica para mejorar, para hablar de disminución de seguridad, para hablar, de aumento de seguridad, de disminución de riesgos. Nosotros nos afirmamos en la intervención porque nos da la sensación de que de esa manera disminuyen los riesgos. Nuestra intervención, nuestro cuidado sobre esa mujer disminuye los riesgos. Por eso medicalizamos tanto, por eso hacemos tantas intervenciones, por eso tenemos tanto cuidado sobre los procesos, porque eso es lo que nosotros hoy en día tenemos como concepto. Nosotros, yo me incluyo en eso, ¿no? En que el cuidado, el acostar a una mujer y poner un monitor durante todo el trabajo de parto, eso a mí me da garantía de que ese trabajo de parto está mejor controlado y va a andar mejor. Y eso no es así. La evidencia científica, lo que hablamos hoy, demuestra que no es así. Pero lo hicimos siempre así. O lo hicimos durante mucho tiempo así. ¿Cómo hago yo hoy para deconstruir todo lo que aprendí? Eso creo que es el gran paso que nosotros tenemos hoy dificultad, ¿no? Que la medicalización del trabajo de parto, del embarazo, del trabajo de parto y del parto en exceso no nos mejora, no nos garantiza nada. Sí garantiza en los momentos que es necesario hacerlo, no nos garantiza en el paquete. Miguel es compañero mío, fuimos residentes juntos. Nosotros, él sabe, yo trabajé cuando toda mi residencia. Mujer trabajo parto 5 centímetros, doctor artificial de membranas y fui intervencionista. Lo hice mucho tiempo, hice todo el mismo proceso que probablemente se han aprendido las parteras, los médicos, los ginecólogos. No es que yo soy un iluminado que vengo, no. Considero que hay que
poder mejorar mucha cantidad de cosas de eso. Si habréis repetido. Tecnología apropiada, eso es lo mismo, tratar de reconocer que para distintas situaciones podemos tener distintos manejos. No decir que no a la analgesia del parto, sabemos que la analgesia del parto puede tener sus buenos beneficios para promover un parto normal, pero no en todos los casos. En cuáles casos sí, en cuáles casos no. Poder diferenciar eso. Regionalizar y referencia de la referencia, creo que esto es bien importante. Primero, para ahora que estamos acá en Florida, Miguel me contaba el número de partos que había disminuido en Florida, vinculado por ejemplo que no había neonatólogo, que se había que derivar las mujeres a Montevideo, porque no había pediatra, porque no había, bueno, creo que, adiós, ¿cómo andás? Creo que es bien importante hoy empezar a generar este tipo de vínculos, de referencias y contrarreferencias, saber qué es lo que se puede atender en cada lugar, saber empezar a reconocer que la asistencia de los nacimientos pueden ser en centros de primer, segundo y tercer nivel, y dependiendo del riesgo y del cuidado que haya que tener, nosotros vamos a poder plantear la asistencia del parto en los distintos niveles de asistencia y no quedarnos con que para asistir a un parto precisamos siempre en un centro de tercer nivel, y en ese momento estamos tendiendo a eso. Que vuelva a lo mismo, mi idea es por eso, porque nosotros planteamos que si no tenemos cómo intervenir, no vamos a tener buenos resultados. Ese es hoy en día para mí la gran dificultad que se nos genera a los médicos. Si no tenemos para intervenir, no nos podemos quedar tranquilos y no podemos asegurar buenos resultados. Estamos centrados en básicamente en la intervención rápida o en la intervención para mejorar el resultado, y no valoramos a veces que esas intervenciones son generadoras de malos resultados, o esas intervenciones son generadoras de resultados malos a largo plazo que nosotros desconocemos, como déficit atencional, como niños con otras dificultades. Lo más claro que tenemos hoy en día a nivel mundial es las cesáreas programadas a las 38 semanas, que se hacían por podálicas, por bicesareadas, ese tipo de cosas. Hoy se demuestra que son niños que tienen un déficit intelectual básico, o sea, no es que no tienen déficit, pero que tienen una dificultad de aprendizaje a largo plazo más que los niños que nacieron a término. Y cuando nacieran niños sanos, normales, y que todos lo vimos, hicimos muchas cesáreas a las 38 semanas. Entonces hay cosas a largo plazo o intervenciones que hoy nosotros no tenemos mucha evaluación de ese tipo de cosas. Empiezan a aparecer hoy en día ese tipo de intervenciones que se hicieron con un principio básico, que era evitar un riesgo, evitar un daño a esa mujer o a ese recién nacido, hoy no son tan simples, ¿no? Y el compromiso, ese compromiso que tenemos que tener todos con el sistema de salud, con la asistencia y con el manejo, que es lo que más nos importa a nosotros, ¿no? O sea, cualquier persona que se plantee como opción el trabajo con mujer embarazada y el recién nacido, si no tiene compromiso es difícil, ¿no?, de poder trabajar en esto. Porque nada, es una especialidad, aquellos que están aquí, que hacen partos o que han participado de esto, que son horas y horas y horas de trabajo, ¿no? Cuando uno empieza a tener un trabajo de parto, sabe que puede durar una hora como que puede durar 18 o 24 horas. Y eso implica un compromiso muy importante, ¿no? En una sociedad actual donde el tiempo y los resultados son muy fuertes, o sea, se juzga mucho de acuerdo a si se hizo largo, si se hizo corto, si fue bueno, si fue malo, a veces es difícil lograr un buen compromiso. Por eso a mí me parece que es bien importante esto, ¿no?, el compromiso con el equipo interdisciplinario. Cuando tenemos un equipo que contenga a la mujer, que contenga el trabajo de parto, en el cual pueden intervenir diferentes actores en distintos momentos, mejora mucho la calidad de atención, siempre y cuando sea personalizado, ¿no? Todos sabemos a quién estamos atendiendo, no es que hay 100 mujeres, estamos atendiendo a todas a la vez, ¿no?, sino un compromiso con la atención apropiada a esa mujer y con un equipo interdisciplinario, sabiendo que no vamos a tener ningún tipo de intervención salvo que sea necesaria. Y estas son las cosas básicas de que hablamos, ¿no? Preguntar a la mujer acerca de sus deseos, expectativas acerca del parto. Eso es lo que hoy en día se promueve, y ustedes, la mayoría que trabajan en control de embarazos y atención del embarazo y preparación de las mujeres para el parto, tanto como parteras, agentes comunitarios o tanto como ginecólogas, creo que hoy tratar de lograr que la mujer durante el proceso de embarazo
le reciba la mayor cantidad de información posible, como dice ahí, brindar información sobre la evolución del parto, toda la información que pueda preparar esa mujer, toda la preparación que nosotros le podamos dar a esa mujer, la va a acercar hacia la posibilidad de un parto mucho mejor y mucho más tranquilo. Porque todos vemos que hay mujeres que dicen, no, el tema de que la cesárea, no, yo prefiero una cesárea, porque ¿para qué vas a sufrir? ¿Para qué vas a pasar mal? ¿Por qué te va a doler? Hay una cantidad de mitos con respecto a esto, ¿no? Que la única manera de lograr eliminar esos mitos es con una correcta preparación para el parto, con un abordaje integral del trabajo de parto y parto durante todo el embarazo. Lograr que esa mujer pierda una cantidad de miedos, que no son miedos más que impuestos con el tiempo, con la sociedad, con lo que ha pasado a nuestro alrededor, ¿no? La experiencia que hay universal, lo que se transmite en el boca a boca es la que genera todos esos miedos. Pero solamente de una manera paulatina, progresiva durante el embarazo, nosotros podamos eliminar eso. Y por eso es bien interesante ayudar a las mujeres a que formen su plan de parto, para que el día que vienen a tener familia puedan ellas desde un lugar transmitirle a la persona que le está atendiendo cuáles son sus expectativas, cuáles son sus dudas, cuáles son sus miedos, qué es lo que le gustaría hacer y qué no. Pero eso es bien importante para poder empezar a centralizar la atención en la mujer y en los recién nacidos y no en el equipo de salud, lo que decíamos hoy. Como nosotros logramos cambiar un poco el foco es hacia qué es lo que esa mujer quiere. No hay intervención si el parto progresa normalmente. Y eso es lo que decíamos hoy. Poder aceptar que la no intervención es la mejor intervención que podemos hacer el equipo de salud en el manejo del trabajo de parto cuando es un parto normal. Es difícil para los médicos aceptar. No voy a hacer nada. Porque nos gusta hacer. Siempre hicimos. Pero bueno, es así. Lo ideal es no hacer nada. Y cuando uno empieza a no hacer nada, y se da cuenta, cuando viene la mujer, cuando decía, el ejemplo más simple, viene con 5 o 6 centímetros, me van así, caminando, y llega, y le rompo la bolsa, y la acuesto, y le pongo un monitor. Después yo siempre me pregunto, si dilató hasta ahora, hasta 5 centímetros haciendo esto, ¿por qué ahora no va a dilatar? ¿Qué beneficio tiene mi intervención? Y eso creo que es lo más importante. Siempre, frente a toda intervención que nosotros vamos a hacer, la pregunta es, ¿cuál es el beneficio y cuál es el riesgo de mi intervención? Ese es el punto clave que nosotros tenemos que tener, porque si no, siempre vamos a intervenir. Si no, nosotros no nos preguntamos cuál es el riesgo, o sea, cuál es el beneficio y cuál es el riesgo de mi intervención, ya tenemos el esquema hecho en nuestra cabeza de qué es lo que vamos a hacer. Porque lo hacemos siempre. Porque siempre lo hicimos así. Brindar información sobre la evolución del parto, lo que decíamos hoy, la atención personalizada 1 a 1. Hoy en día tenemos la ley de acompañamiento, y eso es lo que hablábamos hoy, la importancia del acompañante, la importancia de una persona que la acompañe desde toda perspectiva. Hoy se reconoce a nivel mundial lo que hablábamos hoy. Actores como pueden ser agentes comunitarios, con mejor formación, con formación en este tema, que pueden ser las doulas. La doula hoy en día es un agente comunitario, es una persona que se prepara para, de alguna manera, poder acompañar y fomentar buenas prácticas en esa mujer, ayudarla. Y eso creo que es lo que tenemos que ver, ¿no? Como dice acá, estimular a la mujer que se mueva, adopte posturas en que se encuentren más cómodas si no existen contraindicaciones para ello. Tratar de promover acciones durante todo el trabajo de parto, durante todo este periodo de tiempo, para mejorar la buena evolución del trabajo de parto. ¿Sí? Permitir la ingesta de alimentos y líquidos si no se prevé una cesárea. Y esto vamos a verlo ahora, porque esto es bien interesante. Permitir que la mujer usa ropa objetos personales. Esto es bien importante, ¿no? Permitir la ingesta de alimentos y líquidos si no se prevé una cesárea. Y eso yo lo dejo así, lo pongo así, porque eso forma parte de lo que nosotros hacemos por las dudas. ¿Se entiende? Eso es una conducta bien básica. Nosotros le suspendemos la vía oral porque capaz que hacemos una cesárea. Y siempre existe la posibilidad de hacer una cesárea, entonces siempre se la vamos a suspender. ¿No?
Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es la realidad? Es que saber aceptar que si nosotros le vamos a suspender la vía oral a la mujer de líquidos y de alimentos, y aumentan los riesgos de enfermedad cesárea. Porque sí, porque le vamos a dejar un útero agotado, sin sustrato, sin combustible, vamos a deshidratar a una mujer, vamos a deshidratar a un niño, y lo más probable que la suspensión de la vía oral y la suspensión de alimentos a esa mujer termine siendo un factor iatrogénico. Porque un trabajo de parto de 18 horas en una mujer en ayunas, ¿qué es lo que va a pasar? Y sí, se va a quedar sin combustible. Es como largar a correr una maratón. Si nosotros, miren las personas que corren maratón, van tomando agua y comiendo en la ruta, no la dejan, no corren en ayuno. Entonces, ¿qué es lo que cambia hoy? Esto. Siempre hay que permitirle esto. ¿Y por qué? Porque en realidad el riesgo-beneficio siempre está a favor del beneficio. La ingesta de alimentos y líquidos durante el trabajo de parto siempre es un beneficio. Y más con el avance, y ahí sí lo que hablamos hoy, las buenas prácticas, más con el avance que hay hoy en día. Aceptar que el 99% de las cesáreas hoy en día se hacen con anestesia de raquidia y punto. Y esa es la realidad. Que a eso tenemos que apostar. Que una cesárea con anestesia de raquidia, que tiene mucho menor riesgo que suspender la vía oral a la mujer durante el trabajo de parto. Una cosa es que nosotros ya tengamos una cesárea premeditada, una cesárea coordinada. Bueno, ahí no le vamos a dejar que coma, pero en un trabajo de parto, plantear la opción de no ingesta de alimentos o líquidos es aumentar los riesgos para esa señora, los riesgos de hasta una cesárea, no los riesgos del recién nacido de la madre, riesgos de que termine cesárea. ¿No? Con el uso de ropas, objetos personales, elementos prácticos, eso creo que cada vez es más importante, lo que hablábamos hoy, desde el caminar, desde el moverse, el de una ducha, el de poder escuchar música, poder acercarse a los familiares. Hoy en día, todo lo que pueda esa mujer salir del estado del dolor, es lo que nosotros hacemos que ayuda a mejorar la evolución del trabajo de parto. Aplicar medidas higiénicas básicas, ducha, bueno, todo ese tipo de cosas, van a limpias. Y esto es lo mismo, ¿no? Favorecer la micción espontánea y evitar sondajes innecesarios. Hasta hoy, mujeres durante el trabajo de parto seguimos manteniéndolas acostadas, y cuando vemos que tiene la vejiga llena le ponemos una sonda para evacuar esa vejiga, ¿no? Como medidas que ayuden en la evacuación de muntorios, tanto movilizar el intestino como la micción, ayudan y favorecen la evolución del trabajo de parto. Pero lo hacemos con la mujer acostada y hinchada, tanto evacuar la vejiga como la movilización del intestino. Todos sabemos, si alguna vez estuvieron acostados, lo difícil que puede llegar a ser orinar o movilizar el intestino en una chata. ¿Y en qué se basa todo eso? Bueno, esto creo que es importante para todos, ¿no? Y esto cada vez más. El hecho de tener una historia clínica clara, documentada, poder registrar los hechos, poder tener en cuenta cómo está evolucionando el trabajo de parto, cuáles son los mecanismos o las intervenciones que nosotros estamos haciendo y por qué. A su vez, no solamente eso, sino explicarle a la mujer que cualquier tipo de intervención que nosotros vamos a hacer, por qué y cuál es la alternativa a esa intervención, creo que me parece que es bien importante. No, para atrás. Me fuiste para atrás. Y esto, creo que acá es un poco a donde íbamos avanzando hoy, lo que decíamos hoy, ¿no? Se recomienda evitar prácticas y procedimientos sin demostración científica de que se usa frecuente en trabajo de partos normales mejor resultados perinatales. De considerar el uso de esos métodos, bueno, tratar de hablar por qué y ver alternativas. Deben ser aplicados en situaciones específicas y no de manera rutinaria, siempre que no haya otra práctica menos compleja que solucione el mismo problema con el menor riesgo. Seguimos. Y eso era lo que yo les decía hoy. Para mí, esa oración o esa síntesis es lo que yo les decía. Nosotros durante mucho tiempo, en nuestra práctica, hemos considerado que todo ese tipo de prácticas, de intervenciones médicas, de intervenciones durante el trabajo de parto, mejoraban las condiciones del parto. ¿Ah? Y lo hicimos. Desde el rasurado, es una intervención que hacemos para mejorar la higiene. Hoy,
todos sabemos que el rasurado ni siquiera en mujeres que no están en trabajo de parto favorece. Se sabe que el vello púbico es un factor protector para prevenir infecciones genitales. Habría que recomendar que no se rasurara ninguna mujer, ni en embarazo, ni en parto, ni nunca. El vello púbico es un factor protector para las infecciones genitales bajas. El rasurado altera las condiciones higiénicas de la mujer. No es antihigiénico, es 100% higiénico. El enema. El enema es una práctica que nosotros la realizamos con vistas a estimular las contracciones. Ya se sabe que no sirve para nada. No solo no sirve para nada, sino que es iatrogénico. Provoca descargas vasovagales, puede provocar lesiones de recto, puede provocar lesiones de esfínter, de ano. O sea, ya estamos hablando que estas son prácticas que no es que no sirvan, son dañinas. Generan realmente daño en la mujer o al recién nacido. El decolamiento de membranas, que se llamaba la maniobra de Hamilton, también. Una maniobra que se ha ido desarrollando en forma rutinaria. Que la hacíamos porque nosotros convencidos creíamos de que eso mejoraba la evolución del trabajo de parto, aceleraba el trabajo de parto, desencadenaba el trabajo de parto. Hoy la evidencia demuestra de que no es así. El decolamiento de membranas no acelera el proceso de parto ni desencadena el trabajo de parto. Lo que está, para que se tenga una idea, lo que estaría asociado al decolamiento de membranas como mecanismo de aceleración del parto es la coriomionitis que se provoca al decolar las membranas. Al yo hacer un tacto y colocar el dedo entre el segmento y despegar las membranas, despegar las membranas, eso provocaría una coriomionitis, una inflamación o una infección de las membranas, y esa infección y ese proceso inflamatorio sería el que realmente podría desencadenar un trabajo de parto. O sea que estoy en realidad, de alguna manera, generando una coriomionitis iatrogénica al yo hacer un tacto vaginal de decolamiento de membranas. Aparte de lo que duele, de lo que molesta, y las consultas sucesivas que genera eso por los sangrados o dolores que le genera a la mujer. Cualquiera de ustedes que ha estado de guardia, ha venido una mujer por dolor y sangrado y le preguntan, ¿tuviste consulta hoy? Sí. ¿Te tactaron? Sí. Listo, ya sé lo que tenés. Dolor y sangrado, eso es una maniobra Hamilton. Ya sabemos todos, a las 2 de la mañana, la mujer que llega con eso es porque el que la vio a las 3 de la tarde le hizo un decolamiento de membranas. Lo mismo, rotura artificial de membranas. Esto, si ustedes se limitan más al tiempo a ir a leer a Caldeiro, miren que estamos hablando de Caldeiro Barcia, ¿no? No estoy hablando de ahora, yo. En los trabajos de Caldeiro Barcia, él dice, el trabajo de parto con membranas íntegras y la mujer caminando es el mejor estado de bienestar para la mujer y para el niño. No tiene ningún beneficio la rotura artificial de membranas. No solamente no tiene beneficio en la aceleración del parto, cuando el trabajo de parto es normal, sino que a su vez el rotura de membrana provoca la compresión de la cabeza, un estímulo sobre la cabeza del bebé que empieza a provocar a veces desaceleraciones variables, dips, que nos generan una duda acerca de la evolución normal de ese trabajo de parto. Por el simple hecho de romper membranas y que presione la cabeza. No es que le hagan nada al bebé, pero sí nos genera dudas, sí nos empieza a generar dificultades y a empezar a aumentar la intervención. Le rompo la bolsa, entonces de esa manera empieza con cambios en la frecuencia cardíaca, la tengo que acostar, tengo que poner un monitor, la cuesta, y ya empieza una cadena de intervencionismo que determina que ese parto deje de ser fisiológico. Por eso es muy importante no hacer rotura artificial de membranas. Al punto tal, y lo que hablábamos hoy, es cualquier maniobra que nosotros vamos a realizar, tenemos que evaluar la posibilidad de otra maniobra menos dañina que pueda favorecer el progreso de trabajo de parto. Una mujer que está con 4 o 5 centímetros con trabajo de parto, que tiene una evolución lenta, en vez de romper membranas, podemos promover otro tipo de actividades, ejercicio, que se bañe, que camine, que busque otras posiciones, y no tenemos por qué intervenir directamente sobre la rotura artificial de membranas. Hay otra cantidad de maniobras que nos pueden ayudar a nosotros a que esa mujer progrese el trabajo de parto sin tener que recurrir a la rotura de membranas. Bueno, la inducción o conducción del trabajo de parto, lo que hablamos hoy, sin necesidad, ¿no? El otro día, me pongo yo, digo, me pasa a mí, estaba de guardia, llegó una mujer con dilatación completa, ¿no? Llegó desde la casa con dilatación completa, y ya, como llegó con dilatación completa, a los 5 minutos que había ingresado, le rompieron la bolsa, y a los 5 minutos, como no nacía, le pusieron oxitocina
y a los 5 minutos, como nacía, estaba la mujer ginecológica empujando, y a los 10 minutos nació. Le iban a poner un force, pero ¡guau! Es decir, ¡guau! Llegó la mujer de estas 18 horas que está en trabajo de parto, llegó la estación completa, está todo bien, y en 10 minutos le encajamos toda la iatrogenia que había por ahí. No nos faltó esfuerzo porque se cayó el niño, porque mire que ya venía, iban 5 minutos entre una y otra maniobra. Entonces, eso es lo que voy, ¿no? ¿Por qué acelerar procesos de que nosotros no tenemos mucha idea? Tacto vaginal reiterado, aprender, aceptar que podemos nosotros evaluar la evolución del trabajo de parto de otra manera. No les digo que hacerlo como decía la profesora Remedios, que era palpando el hombro anterior a través del PUI, porque yo no lo puedo, yo no lo hago, pero sí solamente preguntándole a la mujer cómo se siente. Si una vez son 2 o 3 preguntas, nosotros podemos evaluar la evolución del trabajo de parto sin tener por qué estar adaptando. Lo que llamamos la restricción de alimentos y líquidos. No hay ningún motivo hoy en día en cualquier centro de nivel donde contemos con anestesistas que hagan una anestesia requerida para prohibir a las mujeres en el trabajo de parto tome líquidos o coma. ¿Ah? Tenemos que capacitar a nuestros anestesistas para que hagan anestesia requerida. No tenemos que suspenderle la vida a la mujer. Cambiemos el ángulo hacia lo que es menos malo. Capacitemos a nuestros anestesistas para que hagan anestesia requerida. Punto. No hay otra cosa. Confinamiento en la cama. Lo mismo. El permitirle deambular a la mujer durante el trabajo de parto. Eso, como que llaman, favorece el trabajo de parto. Y el acostarse no sirve, salvo que la mujer se quiera acostar. Si ella quiere tener el trabajo de parto acostada, está bien. Nosotros no vamos a decir que no. Usar fluidos intravenosos, todo proceso de intervención, pinchar a la mujer, intervenir, todo eso saca el foco de atención, todo eso genera, básicamente fisiológicamente lo que se habla del trabajo de parto es un balance entre la liberación de oxitocina y la liberación de adrenalina. Todo proceso iatrogénico, todo proceso de intervención va a aumentar la liberación de adrenalina, y todo proceso que aumenta la femenina disminuye la liberación de oxitocina, y eso es lo que no logra que el trabajo de parto evolucione de forma normal. Eso es científicamente la base de esto. ¿Por qué todo esto? Evitemos la liberación de adrenalina. Si nosotros logramos que la mujer evolucione a liberar oxitocina, todo esto no va a pasar. Con la realización electrónica continua de la frecuencia cardíaca fetal, esto es lo mismo, ¿no? Ya no hay nada que demuestre que el uso permanente del monitor mejora los resultados perinatales. Nada, no hay evidencia científica ninguna. No sirve para nada poner un monitor. Y más cuando ponemos un monitor y nos genera confianza de que está monitorizada y nos vamos. Ese es el peor de todas las combinaciones, ¿no? Ginecólogo, partera, tranquilo porque está la mujer con un monitor. Cuando vinimos es un desastre ese monitor. Pasan 20, 30, 40 minutos a veces mujeres monitorizadas sin que nadie lo mire. Equivale a que nadie lo miró. Es peor que nada. Control farmacológico del dolor, lo que hablamos hoy, la analgesia del parto. Es un avance, es algo que tenemos en cuenta, es importante, pero me parece que también lo que hablábamos hoy, todo en su debido momento. Toda mujer preparada y que decida poder no usar farmacología para calmar el dolor es bien importante. Y hoy se reconoce como solo intervenciones en caso necesario. Lo que hablamos hoy, el peritoneismo vesical no sirve para nada, más vale que la mujer se levante y haga pis. Pujos de dirigidos no sirven. Lo que hablamos hoy de esa mujer que hacía empujar, rompía la bolsa, le pusieron oxitocina. Eso es pujo de dirigidos. Habitualmente uno espera y le da los tiempos necesarios y permite que la mujer adopte posiciones que ella se sienta cómoda. La sensación de pujo y la sensación de parto se viene espontáneamente. No hay por qué dirigir nada. Cristel es apoyarse sobre el fondo del útero para aquellos que no saben, tampoco. Es más, ya hoy en día se reconoce como una maniobra bastante iatrogénica porque provoca desprendimiento de placenta. No es más que no sirve, sino que ya hace mucho daño en los casos de que se puede por presión lesionar. Una vez que sale la placenta, lo que se llama explosión manual intrauterina. Yo lo viví en mi época de residente, había agarrado 2 que hacían de rutina, porque un día les quedó un resto adentro. Entonces, después a partir de eso, siempre revisaba el útero, de pasar con presas por delante del útero. Imagínense el dolor. Pinzamiento inmediato del cordón y separación de la madre recién nacida. Igual ahora eso lo vamos a ver un poco ahora más adelante, a ver, poner la otra.
Entonces, ¿qué es lo que sí tendríamos que hacer durante el trabajo de parto? Control del bienestar materno, la asistencia del parto, los métodos no farmacológicos deben priorizarse, cuáles son las medidas no farmacológicas durante el embarazo, lo que hablamos hoy, educación e información acerca del proceso del parto. Y ese es un proceso bien importante. En la medida en que nosotros logremos que aquellas mujeres embarazadas tengan todo ese proceso de acercamiento al parto, que logremos transmitir cuál es la experiencia del nacimiento, cuál es la experiencia del parto, qué es un dolor, qué es un sufrimiento, cuál es la diferencia entre un trabajo de parto doloroso y un sufrimiento, que está acompañado de todo esto, qué es el miedo, cuál es la ansiedad, cuál es la angustia. Hay una cantidad de procesos que esa mujer va a vivir durante toda esa experiencia de parto que van a interferir con el dolor y lo van a potenciar, pero si nosotros podemos manejarlo desde ese lugar, eso es lo que va a ayudar. Acompañamiento por alguien que la mujer elija, lo que hablábamos hoy, ¿no? Una doula, un acompañante, parteras, familiares, abuelas. Sabemos que muchas veces las abuelas, las madres son buenas compañías, pero es bien importante todo eso, que es lo que a nosotros nos va a permitir que la mujer mejore su tolerancia durante el trabajo de parto. Otras medidas, ducha, masaje, violación, baños, aromaterapia, acupuntura, todo aquello que hoy en día se sabe que disminuye todo el dolor. Y aquí entran a recordar cosas como bien importantes en las cuales también era momento, ¿no? El deambular con membranas rotas, que antes, hoy en día, en muchos lugares se sigue diciendo. Una vez que la mujer rompe la membrana no se le permite deambular, eso no sirve para nada. Al revés, disminuye, enlentece el trabajo del parto. No hay aquellas personas que hacemos partos una vez que se rompe la bolsa y si no se produce una prosidencia, que el miedo de la ruptura de membranas o la excusa de la membrana es la prosidencia del cordón. Una vez que se rompen las membranas y se evacúa el líquido que tiene que evacuarse y apoya la cabeza, no hay más riesgo de prosidencia de cordón. Eso es nada más. Las prosidencias de cordón se producen con las mujeres acostadas, igual que con las mujeres paradas, o más todavía. Generalmente están vinculadas a rupturas artificiales de membrana y no a rupturas espontáneas de membrana. Entonces, me parece que es bien importante aceptar que el trabajo de parto puede transcurrir en las distintas posiciones de la mujer con o sin membranas sanas. Y eso creo que es un paso bien importante. Y todo este tipo de medidas son las que ayudan a que la mujer, lo que hablamos hoy, disminuir la posibilidad de intervención farmacológica. Lo que decíamos hoy, distracción, música, televisión, conversación. Y no tiene por qué ser ni música clásica ni música. No, es lo que a la señora le gusta. Si le gusta la cumbia, y escuchará cumbia del trabajo de parto, es lo que le va a distraer. No nos pongamos tampoco en místico y holístico y que la de música clásica, no. Que a la señora le haga distraerse. Es como busquemos algo que a la mujer le haga sentir bien. ¿Le gusta eso? Que escuche eso. ¿Le gusta mirar tele? Y que mire la tele durante el trabajo de parto. No está mal. Todo lo que genere una distracción, todo lo que genere que esa mujer pueda, de alguna manera, conversar. ¿Le gusta conversar? Bueno, conversemos con ella. Le gusta la tranquilidad, el silencio, el reposo, todo oscuro. Y bueno, llevemos a ese lugar. No precisamos ni luz, ni música, ni nada para poder permitir que esa mujer evolucione un trabajo de parto normal. ¿Vale? Control de bienestar fetal. Valorar el riesgo fetal según los controles de embarazo y sus contenidos, vigilancia de frecuencia cardíaca. El primero de siempre, cuando llegamos al trabajo de parto, es ver si ha desarrollado alguna patología durante el embarazo, si el bebé ha tenido un crecimiento adecuado o no, si tiene una restricción, si tiene es un macrosómico. Bueno, tenemos una cantidad de pautas que nos van a permitir a nosotros evaluar cómo llega ese recién nacido a ese trabajo de parto, con qué hándicap para tolerar ese trabajo de parto va a llegar. Y una vez que está el trabajo de parto y no tenemos nada, con una vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal en forma de intermitente cada 30 minutos o según necesidad, se puede más cerca del periodo expulsivo, durante el periodo expulsivo cada menor tiempo, y saber que la ocultación de las contracciones previas durante el trabajo de parto, pre, intra y post contracción, es una medida que contribuye al diagnóstico de sospecha o de hipoxia fetal en forma correcta. No precisamos una monitorización. Si nosotros, durante este mecanismo, nosotros detectamos alguna duda, podremos plantearnos la opción después sí de monitorizarla, de registrar, de tener claro ver cuál es las características de esas aceleraciones que pueda tener o la sospecha de hipoxia, confirmarlo o descartarlo. Pero no es necesario durante el trabajo de parto.
Y para la asistencia del parto, bueno, lo primero, aquí ahí, la sala de parto, ¿no? Hoy en día se está tratando de promover y llegar a lograr de que todas las mujeres tengan su parto en la misma sala donde se realizó el periodo dilatante, lo que se conoce hoy como sala de parto, como sala de nacer o sala de parto. Y ahí está bien importante eso, ¿no? Las características, la temperatura, que no haga frío. Creo que hoy es importante reconocer que la asistencia del parto precisa unas adecuadas condiciones de higiene, pero no, si bien en las pautas de administración pública o en algunas pautas sigue reconociéndose como la necesidad de una asepsia quirúrgica, hoy en día cualquier protocolo internacional reconoce que la asistencia del parto y la sala de parto no precisa condiciones de asepsia. No precisamos nada que sea vinculado a lo quirúrgico. No precisamos paredes, como de estos azulejos, hasta no sé qué altura y no. Hoy se reconoce que con unas correctas condiciones de higiene y con un material limpio no precisamos nada más. No precisamos ninguna de esas camillas con pierneras que usábamos antes, de fierro y lata y metal. Hoy en día se puede transmitir un parto en otro tipo de condiciones. Bueno, recursos materiales completos y adecuados, instrumental, silla de parto, luz, recursos para la recepción de recién nacido. La otra. Y la asistencia del parto, bueno, por su posición materna, la que ella elige, ¿no? ¿Cuáles son las posiciones que hoy en día se reconocen como mejores? Todas las posiciones verticales. Hoy en día se recomienda para la asistencia del parto aquellas posiciones verticales, que puede ser desde sentada, cuclillas, parada, boca abajo, como quieran, ¿no? Y solamente es cuestión de práctica, es cuestión de entender y tratar de animarse a hacer estas prácticas. No es algo fácil, tampoco es algo difícil, ¿no? Cuando yo hablo justamente de la humanización del parto, y bueno, discutimos un poco que humanizar el parto no significa hacer partos verticales, porque significa cambiar el paradigma y lo que hablamos hoy, cambiar la idea de dónde está centrada y por qué no intervenir y cuáles son las necesidades, ese tipo de cosas. Un punto también bien importante es que cuando uno acepta o se da la chance de cambiar una cosa mínima en esta, por ejemplo la posición de la mujer, es como el primer paso, ¿no?, que doy hacia mejorar o cambiar las condiciones de asistencia del parto. Hay muchas cosas que podemos cambiar. La mínima que vamos cambiando, el primer paso que damos es el que nos va a ayudar a dar el segundo. Si nosotros no nos ponemos a pensar o no nos ponemos a decir, bueno, durante este periodo de tiempo, durante este año, nuestra conducta va a ser permitir a las mujeres que durante todo el trabajo de parto deambulen, tomen líquido, ingestan, ¿no?, más allá que después hagamos un parto en posición ginecológica. Pero me parece que sí hay cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que nosotros ponernos como pautas. Bueno, durante este año, ¿cuáles son las pautas o las conductas que nosotros consideramos que son iatrogénicas, que se repiten en forma reiterada en nuestra maternidad, en nuestro hospital, que deberíamos de cambiar? Bueno, esto. Yo se le digo a los residentes con el parto vertical. El parto vertical sirve para acelerar y ayudar a las mujeres en el trabajo de parto, pero hagámoslo en aquellas que nosotros menos complejo sea. Una mujer que ya tenga 2, 3, 4 partos anteriores, pongámonos vertical. Si ya sabemos que va a tener un parto en la posición que sea, o vertical, o acostado, o boca abajo, donde sea, pero aprendamos nosotros a examinar a una mujer en posición vertical, a que la mujer tenga un parto en posición vertical, en aquellas que sea menos complicado para nosotros. Démonos la chance de hacerlo. El primer parto que hice yo en posición vertical era una mujer que tenía un parto anterior, hija de partera, y vino y me dijo que ella venía que venía consultando a estos ginecólogos y se iba a atender el parto con el que le hiciera un parto vertical. Y me dijo si yo se lo hacía. Yo le dije que yo nunca había hecho, pero que me animaba. Listo. Eso hace unos 10 años y nunca más hice un parto acostado. Digo, nunca más, no mentira. Digo, y cambió para mí para siempre mi conducta con respecto a la asistencia al parto. Porque uno lo ve y una vez que uno ve eso se entiende la lógica del parto vertical, entiende la fisiología del parto, entiende la anatomía de la posición de la mujer. Es tanta la diferencia que hay entre un parto acostado y parto vertical, que yo les digo que el día que hagan un parto vertical van a entender que todo lo demás,
las otras conductas son mucho más fáciles de cambiar, porque esta es la que más nos cuesta. Asistencia de emprendimiento lento, controlado, episiotomía, uso restringido a mujeres solamente que tiene indicación, que es para acelerar el expulsivo, cuando está, como dice ahí. Por suerte, por lo menos hoy en día las generaciones nuevas, ya la episiotomía, les estaban dando los números en el Uruguay, sobre todo en el PRC, es una de las intervenciones que más ha bajado, y volvemos a lo mismo, ¿no? Fue una intervención que la evidencia científica supuso que disminuía el riesgo de complicaciones durante un periodo de tiempo, sobre todo a largo plazo, prolapso y ese tipo de cosas. Hoy en día la evidencia científica demuestra que no sirve para nada de eso. Para nada. No previene ningún prolapso a largo plazo, no previene. Porque al revés, aumenta aún más estadística. Lo que se ha demostrado es el desgarro, el tercer nivel, o sea, la lesión perineal intensa, con el tratamiento de esfínter, tipo de cosas, sí, esa es la peor de todas. Pero después, la episiotomía con respecto al desgarro simple aumenta más la incidencia de prolapso, la episiotomía que el desgarro chico o alguna intervención. Pero bueno, eso me parece que es un tema de que cada vez más estamos más viendo residentes o parteras que aprenden a hacer partos, cada vez menos episiotomía. Esa es una de las cosas que creo que está bien y tendríamos que seguir mejorando. Clampeo de cordón. Esto creo que es una de las cosas más, hoy en día, más importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Antes se clampeaba el cordón de forma inmediata. Hoy la evidencia científica muestra que el clampeo tardío del cordón tiene un beneficio inmediato un beneficio inmediato para el recién nacido y un beneficio inmediato para el recién nacido. Al punto tal que el beneficio inmediato puede llegar a ser iatrogénico si nosotros no lo hacemos. La fisiología cardíaca del recién nacido, de cualquier persona, tiene un flujo que llega al corazón y un flujo que sale, ¿no? ¿Se entiende? Eso, cualquier fisiología normal del corazón. Ustedes piensen que al momento que nosotros clampeamos el cordón, a ese corazón le llega un volumen de sangre desde la placenta menor desde que le llegaba hasta hacia un segundo. Y ese corazón larga un volumen de sangre frente a una resistencia del doble de la resistencia que tenía antes. Porque la sangre que va para la placenta choca contra una barrera mecánica que nosotros le pusimos que es el clampeo. ¿Se entendió? El clampeo precoz del cordón hoy se sabe que puede llegar a retrogénico, puede ser tan retrogénico que puede generar una cardiopatía, una afectación cardíaca, un shock cardiogénico, a tal punto que los niños hipóxicos, asfíxicos, se reaniman sobre la barriga de la madre con cordón abierto. En los países donde realmente reconocen y hacen estas prácticas, el manejo del recién nacido es a cordón abierto, hasta que el niño no llora y no cierra el ductus, o genera el shunt, cambia su circulación, no es conveniente clampear el cordón. O sea, no solamente es beneficioso no clampearlo, sino que hoy en día se conoce que es hasta riesgoso clampear el cordón antes de que el niño llore. Son medidas que justamente nosotros a veces no nos damos cuenta. Y a largo plazo, dejar el clampeo tardío del cordón, a largo plazo es todo ese volumen de sangre de la placenta que pasa al recién nacido, disminuye el riesgo de la anemia, las primeras horas que ese niño no come, no toma teta, tiene una gran cantidad de sustratos, de alimentos que recibe de esa transfusión que recibió desde su placenta. Por eso es bien importante dejar el cordón tardío, sin clampear en todo momento. Seguimos. Más. Se debe fomentar en todo momento la relación madre-hijo y de ser posible con el padre, la relación recién nacido, viendo lo que hablamos hoy, no separar a la madre, fomentar la relación madre-hijo. Saber que el contacto piel a piel que recibe ese recién nacido con la madre, el niño termorregula más rápido, más fácil que poniendo un campo y el niño arriba. La termorregulación directa del niño y la hipoglicemia directa, la hipotermia y la hipoglicemia que se provoca en los recién nacidos es por la separación de esa madre con ese niño. Por eso que es preferible
el contacto directo piel a piel, dejar ese cordón prendido y revisar al niño. Todas las maniobras que se quieran hacer es sobre el recién nacido, sobre la madre, con el contacto piel a piel. Eso mejora mucho y disminuye muchos daños y muchas iatrogenias que pasaban por el hecho de justamente poner campos, evitar el contacto piel a piel.